voy a seguir haciendo, pero en algún momento podría llegar a pasar eso, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, también entiendo que hay otras personas que la verdad sí tienen este horario y ya lo planificaron para hacer otras cosas en su sábado, ¿no? También es entendible. Sí, bueno, ya dejémonos de preámbulos con estas cuestiones y vamos a seguir con el tema de transformadores, ¿sí? Para que cerrar un poquito el tema y veamos justamente lo que por ahí decía Jorge también que hace falta ver, ¿no? Los transformadores se pueden catalogar o se pueden clasificar por el número de fases, por la potencia, por el medio refrigerante y según la funcionalidad que estemos dando al transformador. Por el número de fases puede ser monofásico o trifásico, ya vemos más o menos de qué se trata. No vamos a hacer tanto hincapié en eso. Por la potencia, pueden ser transformadores de distribución o pueden ser transformadores de potencia. Los transformadores de distribución, la única diferencia que tienen con los transformadores de potencia es la cantidad de potencia literal. Por debajo de los 500 kVA se considera transformador de distribución y por encima de los 500 kVA se considera transformador de potencia, ¿vale? Básicamente es eso. ¿Cuál es la diferencia a nivel físico del transformador? La tecnología que se utiliza para enfriar un transformador de distribución es mucho más sencilla que la tecnología que usamos para transformadores de potencia, porque incluso muchas veces los transformadores de potencia son los que alimentan grandes cargas, ¿no? Se podría decir. Grandes cargas que involucran un servicio continuo. Por ejemplo, CFE utiliza transformadores de potencia cuando llega toda la energía de la línea de transmisión para alimentar sectores de la ciudad. Utilizan transformadores de potencia. Obviamente esos transformadores de potencia tienen que tener un sistema complejo de enfriamiento por si llegara a pasar algo, pero además tienen cambiador de derivaciones automáticos. Los cambiadores de derivaciones nos permiten regular la tensión de salida del transformador, ¿sí? De forma manual, y esto es sin carga en transformadores de distribución o de baja potencia, comparados con estos. Se tiene que desconectar completamente el transformador y hacer un cambio de los taps de entrada del transformador para tener una tensión relativamente constante en la salida. Eso pasa con los transformadores de potencia, de distribución generalmente. Y cuando son transformadores que se necesita tener un constante servicio regulado, los cambiadores de derivación están de forma automática. Entonces eso implica una tecnología superior en muchos aspectos, ya que tiene que tener un sistema de control que detecte la tensión de entrada y reacomode los taps para que la tensión de salida esté siempre igual. Es raro encontrarlo, también los hay, pero es raro encontrarlo en transformadores de uso no, podría decirse, como para grandes potencias, como en el sector industrial, de clientes CFE. Generalmente lo utiliza CFE o empresas muy grandes como maquiladoras de autos y cosas por el estilo, utilizan muchísima energía, ¿sí? Ahí sí pueden llegar a encontrar ese tipo de transformadores con cambiadores de derivaciones automáticos. Todo eso hace, cambiadores de derivación automático y la gran potencia que manejan, hacen que el sistema de enfriamiento sea mucho más complejo. Entonces se vea mucho más grande, ya de por sí, por el tamaño normal del transformador y por todo lo que es el sistema de enfriamiento, con muchos más elementos de enfriamiento. Entonces, fíjense, de pasar algo sencillo así, pasamos a un transformador de potencia que se ve claramente que es mucho más grande y tiene un sistema de enfriamiento diferente, como por ejemplo, vemos acá en un transformador de potencia, vemos que a diferencia de un transformador de distribución, tenemos algunos elementos que se le agregan, como es la cámara de expansión, radiadores de mayor tamaño, ¿sí? Y algunos sistemas de protección interna, de aviso o de alarma en cuanto a incremento de temperatura en el aceite, etc. ¿Vale? Bueno, entonces otra clasificación que tenemos, decíamos, es por la potencia. Transformadores de distribución, recuerden, por debajo de los 500 kVA y transformadores de potencia por encima de los 500 kVA. ¿Sí? Transformadores de pedestal son aquellos transformadores que conllevan el signo una subestación como tal.
Es una subestación, pero la subestación tiene su, como digamos, su cuchilla de paso, su interruptor, sus fusibles, ¿no? Y eso se conecta a un transformador y lo protege, ¿no? Ya hemos visto, lo vimos en el taller, la subestación, ¿no? No sé si se acuerdan. Entonces, eso es la etapa de protección para un transformador. Pero hay transformadores, como son los transformadores de pedestal, que ya vienen protegidos. Son en sí una especie de mini subestación compacta y que incluye un transformador dentro. Por dentro vamos a ver que pueden ser de conexión de tipo anillo, que se puede conectar, se puede seleccionar la limitación de diferentes partes, ya sea de una u otra entrada, o se puede conectar directamente, que se llama conexión radial. Tiene además internamente sus fusibles y tiene su salida de las tres fases más el neutro, que son las que tenemos aquí. Que son la entrada de media tensión y la salida en baja. Los fusibles están aquí arribita, son fusibles de tipo bayoneta, y tenemos los niveles de aceite y de presión del aceite y la temperatura, ¿vale? Todo eso en el mismo transformador. Este es de tipo abierto, está abierto el transformador. Por ahí hay unos que son cerrados, que también le llaman subestaciones de tipo jardín, pero ahorita vamos a ver un video de eso. Lo escucho mucho. Claudio, te escuchamos. Maestro, en el examen había una pregunta de lo de el enfriamiento exactamente, que se vea por aceite y que se vea por aire. No seas malito, ¿me podrías especificar un poquito más cómo está lo del enfriamiento por aceite, por favor? Porque yo recuerdo que había dos, ¿no? Una era, creo que, ¿cómo dicen? Forzada, y la otra que era Sí. normal, algo así. No seas malito, ¿me lo puedes explicar por favor, Sote? Ahorita lo vamos a ver, de hecho. Es el tema que viene. Ahorita te lo explico al 100, ¿vale? Sí, es la convección forzada y la convección natural. Ahorita te explico de qué se trata. Nada más, si quieres, vemos rápidamente el video del transformador de pedestal y ahorita pasamos a dar el tipo de enfriamiento, ¿vale? Damos un momento que lo busco acá el video para que vean que es rápido el video. Déjame ver dónde estaba. De hecho, los tenía por separado aquí los videos. Debería agregarlo directamente y meterlo en ventana. Por fuera del transformador tipo pedestal se ve así, ¿sí? Se ve como un tablero de frente muerto, o sea que no hay posibilidad de ingreso, ¿sí? Lo cual lo hace especial para ponerlo en exteriores, ¿sí? Internamente van a ver el núcleo del transformador, fíjense bien, es un transformador
común y corriente internamente. Pero fíjense cómo se arma el núcleo, con sus tres columnas y las bobinas. Esta bobina que está entrando aquí es la bobina secundaria, la bobina de baja, básicamente, ¿sí? Y la que se está colocando por encima es la bobina de alta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque generalmente la bobina de alta puede arquear al sistema de lo que es la tierra transformada que está conectada al núcleo. Para evitar que esto pase, se aísla utilizando la bobina de baja antes de conectarse al núcleo. Bueno, antes del núcleo se podría decir. Como obstáculo entre lo que sería la bobina de alta y el núcleo. ¿Ok? El aceite eléctrico que tiene la facultad, se podría decir, de enfriar el transformador y de aislarlo, son las dos funciones que tiene el aceite. Y acá vemos los fusibles que protegen al transformador. Por aquí va a ir el radiador que va a ayudar al enfriamiento. ¿Vale? Claudio. Liat, maestro, por favor. Oye, maestro, una preguntota, no sé, sácame de la duda. ¿Los fusibles quedarían dentro del fluido? ¿Y sería que un tipo de aceite dieléctrica? ¿Sí sería así? Exacto, así es un aceite dieléctrico y sí, obviamente está cubriendo todo lo que es la parte eléctrica del transformador, de vanado, en este caso los fusibles también, sí, está todo cubierto por el aceite. Y es dieléctrico, es aislante. De hecho, la capacidad más o menos de un aislante, de un aceite eléctrico está de los 50 a 60 kilovolts de aislamiento. Ahorita vamos a analizar esa parte. ¿Vale? Bueno, vamos a lo que me decías, a tu consulta. Esos son transformadores, decíamos, de pedestal. También tenemos los transformadores de tipo subestación, que son los que se conectan a la salida de una subestación y a la entrada de un tablero de distribución principal, como el que veíamos, que era el autosoportado. ¿Se acuerdan que hicimos el diagrama unifilar, ¿sí? De todo el taller? Lo vimos de forma práctica. Bueno, tengo otro videito por acá, para que veamos rápido cómo están los transformadores de tipo subestación. Esta marca de transformadores sale muy buena, es Voltran. Voltran. En su línea de distribución cuenta con transformadores tipo seco con capacidad de 30 a 500 kVA. También contamos... En ese transformador seco no tiene aceite, ¿sí? Transformador seco. Este es como el que tenemos en la escuela, muy parecido. Este tipo, ¿cómo se llama? Tipo de pedestal, ¿sí? Están los fusibles, fusible 1, 2 y 3, la alimentación. Tenemos el selector en teoría aquí debería ir el selector de entrada, pero pues como tiene una sola entrada, pues ya no se ocupa. Y tenemos la apertura y cierre de la alimentación, que hace directamente de aquí. Y aquí tenemos el lado de baja del transformador. Presión de aceite, temperatura y nivel de aceite. Sistema de tierras aquí. Y sus radiadores también. Este es un transformador de tipo subestación.
Fíjense, acá está la garganta de conexión, donde tiene la salida o entrada del transformador. En este caso es entrada de media tensión que viene de la subestación eléctrica. Esto se hace un agujero literal en el laminado de la subestación y se coloca la garganta de conexión del transformador. Ahí se alimenta, ¿no? Fíjense la potencia. Estamos hablando de transformadores de 1500 kVA, o sea, es un transformador de potencia. Tenemos un selector, no sé dónde esté. ¿Qué es este de acá? Me he equivocado porque este de acá. Este de acá será entonces el selector de las derivaciones de los taps, ¿vale? El transformador. Y los transformadores especiales, estos sí son los que pueden llegar a tener, por la cantidad de potencia que tiene, y por el sistema que utilizan, tiene un sistema de enfriamiento superior, y suelen tener también el cambiador de derivaciones automático que está en esta cajita de aquí. Bueno, van a hacer, me imagino, de las pruebas. Internamente, bueno, no han visto cómo están los transformadores por dentro. A ver si se alcanza a ver un poquito aquí en el video. El tipo es el laminado que tiene por dentro, de grano orientado, con el que se hacen los núcleos. Y se están haciendo los transformadores. Muchos de estos van sumergidos en aceite. Y hay otros que están sumergidos pero en resina epóxica. Los de resina epóxica no tienen el sistema de enfriamiento por aceite, obviamente, porque como tienen resina, es un tipo de transformador seco que se puede utilizar en media tensión. La mayoría de los transformadores secos que no son de resina epóxica no se usan en media tensión, porque no tienen el aislamiento suficiente. El tipo de transformadores son libres de mantenimiento, que ya no es la ventaja, por eso se utilizan mucho. Es libre de mantenimiento de por vida, pero es de por vida útil, ¿sí? Entonces, una vez que se quemó el transformador, ya no se puede recuperar, ya no se puede ni bobinar, ni darle mantenimiento, como pasa con los transformadores de aceite, que a veces se les cambia el aceite y siguen funcionando sin problema, ¿no? Todos esos videos están ahí en el Classroom para que los vean. El tipo de conexión se alcanza a ver aquí, es una conexión en delta en el primario. Se puede ver fácilmente porque vemos que el final de una de las bobinas, no sé si lo pueden ver por acá, al final a ver si ya lo muestro ya armado. El final de cada bobina se conecta con el principio de la siguiente. Ya tenemos ahí que se ve claramente que está por lo menos en el primario en una conexión en delta. Ahorita Oye, maestro, ahorita que estás comentando lo del mantenimiento, ¿por qué ya no se les puede recuperar este tipo de materiales? Pues están sellados en resina epóxica. Entonces no se puede abrir el transformador para cambiar un devanado, por ejemplo. Está completamente sellado. ¿Sí me explico? Ya, o sea, básicamente rompiendo el sello, pues es obvio, ¿no? Se entiende, ¿no? Que tendríamos fuga, tendríamos escape, pero ¿es únicamente por eso o tendríamos algún tipo de desgaste dentro del mismo material, dentro de los devanados? No sé. No, es un plástico básicamente, está cubierto. Es como que no hay forma de llegar, una vez que está sellada la resina epóxica, queda pegada a los devanados, entonces no se puede ingresar. Se tiene que romper el transformador para llegar al devanado. Y pues eso no garantiza que quede molestado el devanado. O sea, es imposible. Básicamente es imposible llegar al devanado una vez sellado el transformador. ¿Se entiende o no? Sí, ya entendí lo que me dice que se queda pegado al devanado, ya entendí. Gracias, maestro. De hecho, se mete en un horno.
para terminar el sellado, o sea, para que se termine de amarrar, entre comillas, la resina, se mete a hornos y ya queda pegado todo eso. Es una resina epóxica. Y acá fíjense, el final de esta bobina se está conectando con el principio de la que sigue, el final de esta con el principio de la que sigue y el final de esta con el principio de la primera. Es una conexión en delta, lo que acabamos de ver hace un rato. Y estos terminales que te dan acá se conocen como derivaciones que hacen cambiar la tensión de salida del transformador dependiendo de cómo se conecten. Hay que ver ahí el manual del fabricante y ver que tenemos que conectar con qué, o la placa de características aparece también para tener los cambios de las derivaciones. ¿Vale? Bueno. Y bueno, vamos a lo que preguntabas, compañero. El enfriamiento. En los transformadores, pues tenemos dos tipos de enfriamiento, por aire y por aceite, ¿no? Aceite eléctrico. Los transformadores que trabajan con aire se les llama, o con enfriamiento por aire, se les llaman transformadores de tipo seco. Y a los otros se les llaman transformadores en aceite. Dentro de los transformadores tipo seco tenemos los transformadores en resina epóxica en media tensión, de 3000 volts, por ejemplo. Y en baja tensión, hasta 480 volts, tenemos los transformadores secos, como el que vimos en la práctica del sábado pasado en la escuela. Los dos transformadores que usamos en la práctica, ¿vale? Son transformadores secos y de baja tensión. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la función dentro de lo que son transformadores en aceite? ¿Cuál es la función del aceite eléctrico? Actúa como aislante eléctrico, y actúa como refrigerante. Además, protege a los aisladores sólidos contra la humedad y el aire. ¿Sí? Por eso está cubierto todo lo que es el transformador internamente, está lleno de aceite eléctrico. ¿Sí? La transferencia de calores en un transformador se da por los siguientes procesos. Tenemos el proceso de convección, radiación y conducción. Si lo tuviéramos que poner en orden, primero sería conducción, luego convección y luego radiación. ¿Sí? Están como que en orden aquí. Porque la conducción del calor se da justamente por la conductividad térmica que tiene el aceite. El aceite eléctrico tiene una alta conductividad térmica, entonces esto quiere decir que permite conducir el calor de forma muy fácil, ¿no? Y eso hace que entre en movimiento, debido al incremento de la temperatura, se ponga en movimiento el aceite. Eso se llama convección, ¿vale? Y el aceite en movimiento conduce el calor, o lleva el calor hacia las paredes del tanque del transformador, y ese se termina de enfriar por conexión o por contacto con el aire. A ese proceso se le llama radiación, ¿vale? Cuando queremos aumentar el proceso de radiación, se ponen radiadores, que son láminas que aumentan la superficie de contacto con el aire, aumentando el enfriamiento. Cuando se quiere aumentar más todavía el proceso de radiación, se le colocan ventiladores a estos radiadores. Eso se llama por aire forzado. ¿Sí? Si queremos incrementar la convección, por otro lado, que es el movimiento natural del aceite dentro del transformador, se ponen bombas de aceite que hacen recircular el aceite dentro del transformador para que se enfríe más rápido. ¿Sí? Entonces ahí es donde vienen los diferentes sistemas de enfriamiento. ¿Vale? A la convección, que se da por medios naturales, por diferencia de temperatura, se le llama convección natural. Y la convección que se da por medio de bombas de aceite, se le llama convección forzada. ¿Ok? La clasificación de los transformadores, ustedes van a ver muchas veces que los transformadores por fuera tienen estas siglas, como tipo OA, ¿qué significa? Que es sumergido en aceite con enfriamiento natural. Este lo van a encontrar mucho en transformadores de distribución. Es la versión más básica de un transformador en aceite, convección natural y aire natural sin forzar, ¿sí? O sea que el aceite dentro del transformador se mueve por condiciones normales, se podría decir. El tipo OAFA es lo mismo que el de arriba, pero le agregan ventiladores a los radiadores que tiene por fuera para aumentar el rendimiento del transformador bajo las condiciones tipo OA, ¿sí?
El tipo OA, FOA tiene tres etapas. La primera etapa es un transformador común como el primero. En la segunda etapa, fuerzan el movimiento del aceite por medio de bombas dentro de lo que es el tanque del transformador y fuerzan el aire por ventiladores de forma externa. Y en la tercera etapa está al 100% el enfriamiento y la convección forzada. O sea, el aire forzado y la convección forzada o aceite forzado está al 100%. Entonces, en la primera etapa se comporta como un transformador tipo OA común y corriente. En la segunda etapa, cuando tenemos la mitad de las bombas de aceite y el aire funcionando, o el aire forzado, tenemos 1.33 veces su capacidad. Y en la tercera etapa llega hasta 1.66 veces sobre el régimen de trabajo OA, ¿vale? Otro sistema que tenemos es el tipo FOA, que es igual que el anterior, nada más que siempre está al 100%, no tiene puntos medios. El tipo OW, que es sumergido en aceite con enfriamiento por agua, los radiadores se enfrían por medio de agua, ¿sí? Básicamente. O sea, no hay un contacto, obviamente, entre lo que es el agua y el aceite eléctrico, si no sería peligrosísimo, sino que se mantiene enfriándose el aceite, ya que sus radiadores tubulares muchas veces están en contacto con el agua. El tipo FOW es sumergido en aceite con enfriamiento por aceite forzado con enfriadores de agua forzada. Técnicamente es como una especie de serpentín, como se ve acá, que entra y hace circular el agua dentro del transformador, pero dentro de una tubería, y eso hace que se enfríe el aceite. El tipo AA, tipo seco con enfriamiento propio, es un transformador seco básicamente. Tipo AFA es seco con enfriamiento por aire forzado, tiene ventiladores que recirculan el aire por dentro del transformador tipo seco. Y el tipo AA, AFA es lo mismo que el anterior, nada más que lo agregan en dos etapas. Es una mezcla de los dos transformadores anteriores tipo seco, nada más que por etapa trabajan de forma automática los ventiladores cuando detecta temperatura superior. ¿Vale? Voy a tener una representación un poquito sencilla de cómo es cada uno de los enfriamientos. Bueno, no sé si de ahí más o menos contesté tu pregunta, la pregunta que estaba en el examen. ¿O cuál era tu pregunta? Se me durmió el lápiz, yo creo. Bueno, las partes de un transformador sumergido en aceite. Tenemos básicamente el tanque, el depósito de expansión, conservador de aceite. El tanque obviamente es lo que recubre todo el transformador. El depósito de expansión es el que está aquí. Cuando hay una sobrepresión debido al incremento de temperatura del aceite, se va al tanque de expansión. Y un sistema de filtros que hace que no entre aire con humedad, ¿sí?, al tanque de expansión, porque ese aire con humedad podría llegar a afectar el aceite. Si se contamina un poco el aceite, ya no sirve, ¿vale? Esto implica que ustedes no pueden meter la mano dentro del aceite y pueden estar en contacto con el mismo porque se puede contaminar. Y esos transformadores de los años 70 pueden llegar a tener un sistema de enfriamiento con ascareles que son cancerígenos, entonces está peor todavía. Se meten la mano, ¿vale? Boquillas de alta tensión. Las boquillas de alta tensión son las que van a alimentar el transformador del lado primario. Las boquillas de baja en el lado secundario, la salida de baja tensión. Tenemos también el grifo de llenado, que es para ingresar el aceite. Los radiadores de refrigeración y la placa de características. Me falta agregar también el cambiador de derivaciones, que ahorita vamos a ver cómo funciona, para regular la tensión de entrada y de salida del transformador. Para poder determinar el estado del aceite de un transformador, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar un medidor de rigidez eléctrica del aceite, ¿sí?, para saber qué tan bueno está el aceite, se podría decir, dentro de lo que es el transformador. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona este aparato? Va incrementando la tensión hasta que se forma un arco eléctrico entre las puntas
están conectadas dentro de lo que es esta especie de vaso donde se colecta el aceite del transformador. El aceite se tiene que dejar desgasificar, o sea, una vez que se retire el aceite, la muestra del aceite del transformador, se tiene que dejar 20 minutos que se salga todo el oxígeno de la muestra. Y luego se coloca dentro de lo que es este vaso que es parte del equipo de medición. Empieza a incrementar la tensión por el sistema eléctrico que tiene el mismo equipo y llega un momento que hace un arco eléctrico. Se toma la tensión en la que hizo el arco eléctrico y ese arco eléctrico se mide en kilovolts. Y esos valores se considera entonces la rigidez eléctrica del aceite. La prueba se hace en 6 etapas. Se hacen 6 mediciones entonces con intervalos de 10 minutos cada uno. Deja reposar y se le vuelve a hacer otra medición. Para hacer las mediciones, la primera se descarta y las otras 5 que están en intervalos de 10 minutos se toman como buenas y se les hace un promedio. Si el promedio da, en este caso, de 10 a 28 kilovolts, el aceite ya está degradado y contaminado, se tiene que filtrar, se manda una máquina para filtrar, ¿vale? Si es de 28 a 33 kilovolts, es un aceite que ha sido carbonizado, no degradado, pero sí carbonizado, que ha tenido calentamientos y se ha carbonizado por partes, lo cual lo hace relativamente conductor. Se manda a filtrar. Si no se ha hecho bien el procedimiento de la prueba y no se ha dejado desgasificar lo suficiente, nos puede dar mediciones de 33 a 44 kV, por eso le llama a estos aceites nuevos sin desgasificar. Si el aceite está nuevo y desgasificado, la prueba va a dar de 40 a 50 kV y el aceite regenerado que ha sido filtrado puede llegar de 50 a 60 kV. Si está dentro de este rango de 40 a 50 o de 50 a 60, el aceite está en perfecto estado. ¿Vale? ¿Me siguen hasta ahí, muchachos? Sí. ¿Sí? Bien. Otra prueba que nosotros tenemos que hacer al transformador es la prueba con el TTR. El TTR es un equipo de medición que permite saber el estado de la relación de transformación. Una de las cosas que hace que la relación de transformación baje en un transformador o incremente es que por calentamiento se junten bobinas en el primario o eventualmente en el secundario. Aunque es más raro en el secundario, ¿no? Normalmente pasa en el primario. Entonces, ¿qué pasa esto? Circula mucha corriente en el transformador, tanto en el primario como en el secundario, por un sobrecalentamiento, por una sobrecarga del transformador, y eso hace que se pierda el alineamiento entre las vueltas del transformador en el primario. Se pegan las vueltas y se reduce la cantidad de vueltas. La relación de transformación, que se calcula como el número de vueltas del primario y secundario, se ve afectada. Y cuando se ve afectada, quiere decir que hubo un problema de calentamiento del transformador. Hay un equipo de medición que nos permite saber la relación de transformación con mucha precisión y es conocido como TTR. El TTR consta de 4 perillas que se van a regular a la relación de transformación teórica del transformador, cuya relación se puede calcular dividiendo la tensión de entrada entre la tensión de salida. Los terminales se van a conectar tanto en el primario como en el secundario, terminales de la máquina, y las clavijas se van a regular a la relación de transformación teórica. De tal forma que si yo, por ejemplo, tengo en mi relación de transformación teórica de 102.44, por decir algo, esta primera clavija de TTR se va a regular en 10 para determinar el 100. Esta se va a regular en 2. Esta se va a regular en 4 y esta se va a regular en 4, aunque tiene una regulación fina que va de 0 a 100. Tendría que ser 40 o 44, independiente. Y de esa forma tendríamos una relación de transformación colocada previamente de 102.444 o 440, ¿vale? Se le empieza a dar a la manivela aquí para que llegue una tensión o un indicador de 8 volts aquí en el centro y considerando que siempre que la corriente de excitación no sea muy alta, que no esté llegando a tope, siempre que esté dando valores intermedios o bajos. Cuando se llega a la relación de transformación, se llega por medio de la regulación fina. Se empieza a mover la clavija hasta que aquí aparezca la opción null, hasta que la aguja quede centrada. Y cuando eso pasa, entonces tenemos
que se ha llegado a la relación de transformación verdadera del transformador. Si esa relación de transformación no supera el porcentaje o margen de error que está dado por norma, que es la 169, la ANSI 169, nos da un total de 0.5% de margen de error. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular esto? Vamos a suponer que tenemos un transformador de 23.000 o de 13.800 a 127 volts por pierna, ¿no? Y eso me da una relación de 108.66, ¿sí? Esa se llama relación de transformación teórica. Si el equipo de medición da otra relación de transformación, ¿sí? Tenemos que ver qué tan disparada está con respecto a esta. La norma dice que no puede estar disparada más de un 0.5%. Entonces sería 108.66, 14, que es la relación de transformación teórica, menos la relación de transformación práctica o medida. En este caso sería, vamos a suponer que nos dio, no sé, 108.45, 3, algo así, ¿no? Todo esto dividido entre 108, siempre es importante que se utilice por lo menos de 3 a 4 decimales. 0.66, 14, ¿no? Se repite otra vez abajo la relación de transformación teórica, y todo esto se multiplica por 100. Ahí voy, compañeros, ¿eh? Me da 0.19. Si me da 0.19 está dentro del rango de margen de error normal, que indica que máximo puede ser 0.5. El transformador pasa la prueba, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Alguien levantó la mano? Ya, dime. Maestro, este 0.5% de más o menos, sería el estándar para todos los transformadores o dependiendo la tensión que tengamos los voltios. Es el estándar para todos. Según la NMX J169. Eso tiene que ver, ¿vale? Bueno, entonces, ¿en qué andamos? Bueno, acá les proponen un ejemplo, pero básicamente es lo que acabamos de hacer. Y vamos a ver un poquito el cambio de derivaciones antes de pasar a otro tema. A ver si lo alcanzamos a ver. El cambiador de derivaciones es un selector de posiciones como el que estamos viendo, que nos permite reducir o aumentar la cantidad de vueltas en el primario del transformador. ¿Sí? Y yo el cambiador de posiciones lo dejo en la posición 1, estoy punteando 4,5. ¿Sí? Si lo dejo en la posición 2, estoy punteando, fíjense, 6,4. Se puede tener, y al puentearse 6,4, se eliminan estas bobinas de acá. Se retiran estas bobinas, o más bien no se usan estas bobinas. Y empezamos a bajar la cantidad de vueltas del transformador, del primario. Si lo pongo en la posición 3, al cambiador de derivaciones, se va a puntear el 3 con el 6, quitando estas vueltas y estas vueltas, produciendo más. Si lo pongo en la posición 4, fíjense, se va a puntear este con este de acá, 3,7, se retiran más vueltas todavía. Y la posición 5, como ustedes ya se imaginarán, es este terminal que se puntea con este terminal de acá. Esto hace que el transformador tenga la menor cantidad de vueltas en esa posición. La cantidad de tensión de entrada del transformador es directamente proporcional a la cantidad de vueltas. Mientras más vueltas tengamos, más tensión le podemos meter. Mientras menos vueltas tengamos, menos tensión le podemos meter. Y esto lo podemos ver aquí. Vamos a ver la placa de características de un transformador para que veamos cómo está su... ¿cómo se llama esto? Sus tabs o derivaciones.
Ustedes tienen el transformador, si lo ven, es un transformador que en la alta tensión trabaja con 13.200 volts. A la salida en baja tensión trabaja con 340 y tiene un punto medio, ¿sí? Un punto central, quiero decir, que es el neutro, en este caso, el centro de estrella. Por lo tanto, tiene dos tensiones, 440 y su tensión de fase, que es con 254 volts. ¿Se acuerdan? Llevo 440, lo divido entre raíz cuadrada de 3, me da 254. Es la tensión entre fase y neutro de este transformador, ¿sí? Si mi tensión entre línea y línea, que es tensión de línea, es 440, lo divido entre la raíz cuadrada de 3 y obtengo la tensión de fase, que también se conoce como tensión de fase neutro, que son 254 volts, ¿vale? La corriente del primario anda en 80 amperes aproximadamente, no se alcanza a ver, y la corriente del secundario es 2624 amperes. La tensión de entrada puede ser 13.860, 13.530, 13.200, 12.870 y 12.450. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos una tensión de 13.200, para obtener en la salida una tensión de 440, tenemos que poner el tap en la posición 3, lo que implicaría que puentearíamos el 3 con el 6, como también podemos verlo en el diagrama que tenemos aquí. Al puentear el 3 con el 6, estoy en el tap 3, fíjense. 3 con la derivación. Estas son derivaciones, son puntos soldados en la bobina primaria del transformador, se llaman derivaciones. Está puenteando este con este y es el tap central que trabaja a 13.200. ¿Qué pasaría si de repente yo sé a ciencia cierta que la tensión en la entrada del transformador es 13.860? Entonces yo tengo que poner los taps del transformador en la posición 1, donde se van a conectar automáticamente 4,5, ¿sí? 4,5, que es la posición 1. Cuando esto baja aquí ese puente entre estos dos, se puentea 4,5 y obtenemos la mayor cantidad de vueltas, lo que me permite trabajar con una tensión, en este caso más elevada, de 13.860, siempre y cuando consideremos que se mantenga una tensión de 440 volts a la salida, ¿sí? Para eso se cambian los taps, para que siempre tengamos 440 a la salida. Si en cambio tuviéramos, por ejemplo, una tensión de 12.540, utilizaríamos el tap 5, que implicaría puentear 2,7. ¿Sí? El tap 5, que implicaría puentear 7 y 2. Si puentean 7,2, acá está más resumido de este lado. Y es donde tenemos la menor cantidad de vueltas del transformador, por lo tanto, le podemos meter la menor tensión, que son 12.540. ¿Vale? Es muy importante, muchachos, que sepan que estos taps jamás se deben cambiar bajo carga, porque el cambiador de derivaciones que está dentro del aceite, por alguna razón que desconozco, no tengo las imágenes aquí, vamos a buscar una. Puede llegar a formar un arco eléctrico dentro del aceite, y el aceite a ciertas temperaturas puede ser combustible, lo cual es extremadamente peligroso. Entonces jamás deben hacer un cambio de los taps de un transformador bajo carga, sin importar qué tipo de transformador sea, si es transformador seco, de baja, de media, obviamente de alta tensión tampoco, ¿sí? Jamás hace un cambio de los taps, ¿vale? El cambiador de derivaciones, obviamente esto que nosotros estamos viendo, que lo estamos viendo por una sola fase, lo tiene 3 veces, porque es para las 3 fases, o para las 3 piernas del transformador, ¿no? Entonces tiene que tener 3 veces esto. Y es por eso, a ver por aquí, ¿dónde está la imagen? Acá, perdón. Y es por eso que tiene 3 interruptores unidos a un mismo eje. No sé si se alcanza a ver aquí. 1, 2 y 3 interruptores. Cuando se cambian los 3 a la vez. Y el proceso que hace internamente es lo que vemos acá en el diagrama. Hace esto, ¿no? Pero esto está sumergido dentro del aceite. Y si ustedes hacen el movimiento bajo carga, se hace un arco eléctrico en el momento que se cambia de posición, y ese arco eléctrico puede carbonizar el aceite y generar un incendio, o en el mejor de los casos simplemente destruir el transformador y que la persona no salga dañada, ¿sí? Entonces es un extremo peligroso y totalmente prohibido hacer un cambio de los taps de un transformador con energía,
¿sí? Siempre se debe desvincular de la red eléctrica el transformador por completo de ambos lados, por cualquier cosa. Esto es, o sea, no tiene, no tiene, mejor la palabra, mm, excepción alguna, o sea, sí o sí se tienen que desvincular, aunque no esté conectado al lado secundario, obviamente, se tiene que desvincular por cualquier regreso que pudiera llegar a pasar, e incrementaría la tensión en el primario. Entonces no hay excepción, se tienen que desconectar por completo el lado primario y el lado secundario del transformador, y además se debe aterrizar con una pértiga en el caso de transformadores de media tensión, y de alta tensión obviamente más todavía. ¿Qué es la pértiga? Es la vimos la semana pasada, es una especie de extensión que tiene una punta conductora y que va a tierra y sirve para aterrizar a distancia las cargas residuales que quedan en los transformadores. Los transformadores, como tienen un aceite, el aceite hace un dieléctrico y se comporta muy parecido a un capacitor y quedan súper cargados y es súper peligroso también. Entonces tienen que descargar antes de hacer el cambio también de los taps y cualquier mantenimiento que le vayan a hacer al transformador. ¿Vale? Generalmente el incremento que hay entre las tensiones va de un 2.5 a un 5% de lo que es el tap central. La tap que le sigue creo que acá es un 2.5%, fíjense, que yo 13.200 multiplico por 2.5, lo divido entre 100, a 330, que si yo hago 13.200 más 330 me queda 3.530. O sea, el incremento en más menos de lo que es el tap central para las derivaciones son del 2.5%. Pero hay transformadores que también manejan el 5 y hasta el 10%. Sí, los últimos que le dije están medio raro de encontrar, pero puedes también manejar porcentajes menores, ¿vale? Lo más usual son 2.5%. Bueno, ¿me siguen hasta acá? ¿Tienen alguna duda? Bueno, ya tenemos material de sobra para chambear en las prácticas de las próximas semanas. Ya más o menos pusimos en teoría todo lo que tiene que ver con teoría, estamos poco al día. ¿Sí? Ya empezaríamos con sistema eléctrico de potencia, con subestaciones, pero pues me queda el pendiente que decían por ahí de ver el tema de circuitos derivados y balanceo de cargas. Ahora lo que podemos ver en los próximos 40 minutos. ¿Vale? Ok, veamos entonces. ¿Dudas, comentarios? ¿Algún detalle que quieran ver? No sé. Israel, ¿te escuchamos? No, profesor, por decir ahorita que mencionaste el cambio de derivación automático, eso yo lo vi, pero en el metro. De hecho, en la subestación que está muy cerca de la escuela, Ajá, ahí en la calle de Delicias. ajá. Eso sí tenía autoajuste. Ese transformador era un transformador trifásico que se alimentaba a 220 kV y Ujú. tenía la salida a 15 kV. Era de 34.5 MVA. Hablando que se alimentaba la línea 1 y 2 del metro. Así que en horas pico era cuando hacía el cambio, porque había mucha variación de tensión. Claro. Es decir, en esos casos sí he visto el variador de derivación automático. Ujú. Y sí hay también para transformadores de no tanta potencia. Aunque es más raro, también se puede encontrar. Okay. Yo guardé esta imagen porque prometí que se les iba a dejar por ahí. Sí, generalmente cuando son sistemas que necesitamos tener una continuidad de servicio y un servicio constante de tensión, es donde entran los variadores ¿cómo se llama? Los cambiadores de taps automáticos. ¿Sí? Son transformadores como tú dijiste, ¿no? De potencias muy altas. ¿Sí? Es raro encontrarlo en potencias bajas, pero también se puede encontrar. ¿Sí? Yo también pensaba que no se encontraba y alguna vez un alumno me mostró un ejemplo de un transformador así,
Ya no, pues sí. Obviamente sí se da también en transformadores de pequeñas potencias, pero es más raro. ¿Sí? Ok, y en ese caso, ¿cómo hace el cambio con carga sin que haya un arco eléctrico? Internamente tiene un sistema de cámaras de arqueo Ah, para ok, evitar un que extintor. ah, extinga el arco eléctrico. Ok, ok. De hecho, si te fijas, el cambiador de... sí, bueno, si tienes oportunidad, estaría bueno que te saques fotos. Si te fijas, lo que es el cambiador automático está separado del transformador casi. Sí, sí estaba alejado del transformador. Ujú, porque ya se quedó la chamba del arco eléctrico. Sí, deja creo que por ahí tengo una foto de esa subestación. Es que yo se la usé para mi proyecto de tesis. Creo que por ahí las debo de tener. Luego no las paso. Sí, Vale. Bueno, muchachos, ¿quién más? ¿Dudas, consultas? Ya pasamos entonces al otro tema que proponía por ahí Jorge, ¿están de acuerdo? Vamos a ver si está Jorge, porque resulta que no está. Está Jorge. Un poquito decía que faltaba ver entonces eh, balance de carga. Vamos a ver la lección 10, que es la que hice Jorge. Seguro que esto no lo vimos, muchachos. Las tarifas. ¿Me confirman todos que lo vimos o no lo vimos? Perdón. Porque a mí me parece que sí lo vimos este tema, ¿eh? Pero bueno, también puede haber sido con los chavos de entre semanas, así que no sé. Profe, de esa semana solamente tocamos lo que fue cálculos. La lección esa, la de cálculos de una instalación, esa fue la que vimos. Ya lo que fue tarifas, no lo estuvimos viendo, porque ya A fue ver, hasta el último. ok, vamos a echarle un lente entonces. Bueno, para determinar la tarifa eléctrica de una instalación necesitamos saber la demanda máxima, la energía consumida y el factor de potencia. Son los tres detalles que tenemos que tener en cuenta. O estos son los detalles que tienen que ver justamente con el tipo de tarifa que vamos a tener. La demanda máxima es, ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay una potencia total instalada en una instalación, que es la suma de todas las cargas sin pensar cómo se utilizan? Pero después esta demanda máxima está afectada por dos factores, que era el factor de utilización, básicamente, y el factor de simultaneidad, ¿vale? El factor de utilización nos permite determinar cómo se están, cuál es el porcentaje de utilización que se le están dando a las máquinas o al equipo eléctrico, y el factor de simultaneidad si todos están trabajando al mismo tiempo. Todo eso nos conlleva, esos porcentajes nos conllevan a un factor de demanda, y ese factor de demanda depende de la instalación eléctrica y de cómo se esté utilizando. Entonces es probable que tengamos para instalaciones textiles, por ejemplo, de empresas textiles, un factor de demanda de un 70% o un 80%, con luz y carga y todo, ¿no? Entonces, al multiplicar la potencia total instalada por este factor de demanda del 70 o el 80%, obtenemos la demanda máxima. Con ese dato de la demanda máxima tenemos que, ahora sí que, determinar el tipo de servicio que vamos a utilizar o que le vamos a pedir a CFE para la instalación eléctrica. ¿Sí? También la demanda máxima se debe considerar como la potencia máxima que puede demandar una instalación eléctrica en un intervalo superior a 15 minutos. Si hay una potencia máxima, pero el intervalo en el que está es de 5 minutos o 10 minutos, por ejemplo, entonces ya no se considera como demanda máxima. ¿Vale? Entonces esas son las otras condiciones para considerar la demanda máxima. Obviamente la energía consumida es importante para lo que es la facturación, y el factor de potencia también es importante para lo que es la facturación. ¿Ok? Estructuras de las tarifas.
Por niveles de tensión tenemos tarifas que van a implicar baja tensión, que es menos de 1000 volts, media tensión, que es de 1000 volts hasta 35.000 volts, alta tensión, que es el nivel de transmisión de 35 hasta 220 kilovolts, y alta tensión, que es nivel de transmisión mayor a 220 kilovolts. Estas son las estructuras de las tarifas, ¿sí? En cuanto dice los parámetros a controlar en la energía eléctrica, podemos mencionar los siguientes aspectos. Una es el factor de potencia, que obviamente tiene que estar dentro de los rangos permitidos por CFE, en este caso es 0.9 para CFE. La demanda en kilowatts, en este caso, es la demanda máxima, que se da en intervalos mayores de 15 minutos, dependiendo el horario, si es de punta, horario u otro horario, ahorita vamos a ver cuáles son, y la energía en kilowatts. Todo eso se debe considerar a la hora de entender lo que es el recibo de energía eléctrica. También vamos a tener la medición de la potencia reactiva, que más que nada está relacionada con el factor de potencia. Las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas de CFE se maneja en general en toda la República Mexicana, son las que se muestran en la tabla siguiente, en donde kilowatt hora es el consumo de energía en kilowatt hora. Kilowatt es la demanda máxima promedio registrada en un periodo de 15 minutos. Acá me faltó un 5. ¿Sí? Disculpe. Los kilowatt reactivos, el consumo de energía reactiva de la carga que permite determinar el factor de potencia promedio mensual. ¿Sí? Los kilowatts punta es el consumo de energía en horario de punta, ¿sí? Que son, dependiendo de la región, es diferente el horario de punta. El kilowatt punta es la demanda máxima promedio en horario de punta. El kilowatt base es el consumo de energía en horario base, ¿sí? Y el kilowatt base es la demanda máxima promedio en horario base. El horario base es un horario en el que no hay tanta demanda generalmente y no se considera entonces un incremento por la demanda máxima, ¿no? Ahorita vamos a ver esa parte. Bueno, ¿cómo determinamos entonces qué servicio nos conviene? Si nosotros tenemos servicio para uso doméstico, será la tarifa 1. La medición será en kilowatts hora. 1A sería servicio doméstico para las entidades con temperatura mínima en verano a 25 grados centígrados. ¿Sí? 1B es lo mismo que antes, pero 28, 1C con 30, 1D con 31 y 1E con 32 grados centígrados. Luego tenemos el servicio general hasta 25 kilowatts de demanda en baja tensión, el servicio 2, que ya sería hasta 25 kilowatts, sería antes de los 25 kilowatts a los 15 kilowatts sería bifásico, y por encima de los 15 kilowatts sería trifásico. Luego tenemos el servicio 3, que es servicio general para más de 25 kilowatts de demanda en baja tensión. ¿Sí? Servicio 5, que es servicio de alumbrado público. 6, que es servicio para bombeo de aguas potables o negras. 7, servicio temporal. ¿Sí? Acá ya se considera también la demanda, fíjense. Cuando es servicio general para más de 25 kilowatts de demanda en baja tensión, se va a considerar para la facturación el kilowatt hora, la demanda máxima y la potencia reactiva, que obviamente tiene que ver con el factor de potencia, si es bajo o alto. En todos los demás no se consideran los otros factores, ¿sí? Pero ya en la tarifa 3 se considera también el factor de potencia. En el servicio 7, que es servicio temporal para instalaciones en obra negra, por ejemplo, es kilowatt hora y kilowatt, ¿sí? O sea, demanda máxima y energía nada más. El factor de potencia no se considera. Servicio de bombeo para agua de uso agrícola, kilowatt hora nada más. Ordinaria de media tensión, ¿sí? OM, que es menor a los 1000 kilowatts y tensión de suministro de hasta 35 kilowatts, perdón. Vamos a considerar todo lo mismo que consideramos acá, que tiene que ver con la energía, la demanda máxima y los kilowatts reactivos hora. ¿Sí? También vamos a tener horario de media tensión con demanda mayor a 1000 kilowatts y tensión suministro de hasta 35 kilovolts, ¿sí? Entonces, aquí sí vamos a tener diferentes horarios. En horario de media tensión, ¿sí? La ordinaria es cuando es menor de 1000 kilowatts. Y si superamos más de 1000 kilowatts, ya entramos en el rubro de horaria.
de horario de media tensión. Ahí sí, por horarios, tenemos diferentes consumos, diferentes valores de lo que es el kilowatt y la demanda. Porque tenemos el kilowatt hora y la demanda, que es el kilowatt en punta. ¿Sí? Ahí el horario, por el horario, si tenemos una demanda máxima dentro de ese horario, nos va a salir más caro que si tenemos una demanda máxima en el horario base. ¿Qué es la demanda? Recordemos que la demanda máxima es la máxima potencia que tiene la instalación en un intervalo de 15 minutos, mayor a 15 minutos, ¿vale? Y obviamente también vamos a considerar los kilovoltamperes reactivos hora, que tiene que ver justamente con el factor de potencia. También tenemos la horaria de subtransmisión para tensiones de suministro mayores de 35 y menores de 220 kilovolts, ¿sí? Kilowatt hora, o sea, lo mismo que se medía anteriormente, también se mide aquí. Y también tenemos la horaria de transmisión para tensiones de suministro de 220 kilovolts o mayores. Y se considera exactamente los mismos ítems a medir dentro de lo que es el residuo. ¿Vale? Para una tarifa 2 tenemos este tipo de conexión que ustedes quizás ya lo conocen, ¿sí? Es un sistema, por ejemplo, bifásico, bifásico a 3 hilos, y se puede ver aquí cómo está conectado lo que es el medidor de energía. Es un medidor de energía que tiene 5 terminales, 2 de entrada, 2 de salida y 1 de neutro en común. El neutro se debe aterrizar, ¿sí? Se va a aterrizar al sistema de tierras por medio de un conector especial que evite el par galvánico, ya que muchas veces va a pasar que el alambre que utilizamos para conectar el sistema de tierras es de cobre y el que manda CFE es de aluminio, entonces no podemos interconectarlos. Entonces se utiliza un conector especial para evitar la conexión de aluminio con cobre, que es el que tendríamos por aquí más o menos, ¿vale? El neutro es imprescindible que se ponga en este punto terminal porque es el quinto terminal del medidor de energía bifásico, lo que hace que el medidor como tal trabaje, ¿sí? Si nosotros no le ponemos el neutro, no trabaja el medidor. Y acá le dice todo lo que va por parte del usuario, ¿sí? Y lo que va instalado por parte de CFE. ¿Lo escucho? Profe, ahí en la bifásica, ¿cómo sacamos la corriente para la protección? ¿Son 5 kilowatts por línea o tenemos que sacar los 10.000 watts entre el 220 por el factor de potencia? Ya ve que le había comentado que tenía esa duda. Ahora acá que dice... Acá está. Acá técnicamente no tienes que sacar nada porque acá te están diciendo la protección. 150 volts, 30 amperes. En teoría no tendrías que sacar nada, pero si supieras la potencia de tu instalación y lo quisieras sacar para adentro es como tú dices, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Qué tensión, qué potencia me estás refiriendo? 10 kilowatts, serían 10.000 watts entre 220. Es un sistema bifásico, así que pero es un sistema bifásico a 2 hilos. Ojo, porque acá sería 2, perdón, a 3 hilos. Sería 2% multiplicado por raíz cuadrada, no, por raíz cuadrada nada, por el factor de potencia, que vamos a suponer que es 0.8, que es lo que se toma generalmente cuando no se sabe el factor de potencia de instalación. Te da como unos 50 amperes. Entonces me dice, bueno, ¿y qué onda? Porque acá dice que, ¿por qué mi cálculo me da 49 amperes? Y acá me dice que con 30 amperes. Es lo que está manejando CFE en este caso, ¿sí? Pero si tú, vamos a suponer que no fuera suficiente, tendrías que colocar un conductor que aguante 49 amperes por fase, por neutro también, ¿sí? Considerando las caídas de tensión y considerando también, porque ese es otro detalle que no te van a decir CFE, ¿sí? El tema de las caídas de tensión, ¿no? Porque a veces pasa que la cometida está, no sé, a 100 metros de la casa, ¿no? Entonces tienes que hacer tu cálculo por caída de tensión también. Estoy leyendo lo que dice aquí, ¿no?
Y la otra, muchachos, es que muchas veces la gente CFE no sabe mucho. Se guían por cosas así, o no le prestan mucha atención a estas partes. Entonces ustedes pueden hacer el cálculo de su caída de tensión y su conductor y poner los fusibles, ¿no? Lo cual es un problema, porque acá dice que el medidor tipo enchufe es de 15 amperes. Está cañón. Estoy leyendo, ¿eh? Sí, te escucho bien. Maestro, ahora sí, una disculpa, pero hasta aquí llego, la verdad tengo que hacer otras cosas y me tengo que Adelante. empezar a preparar. Entonces hasta aquí llego, maestro. Sí, sin problemas, adelante, no te preocupes. Bueno, entonces sería así, compañero. Tendrías que calcular tu corriente, ¿sí? En este caso te daría como 49 amperes, casi 50 amperes. Y considerar las caídas de tensión también, si es que lo vamos a considerar, dependiendo de la distancia. ¿Sí? Esa Ah, fórmula porque, que, disculpe, esa fórmula que puso de 2%, dice, ¿esa se utiliza para un sistema bifásico con neutro? sí, Ok, gracias, profe. ¿no? ¿De qué? ¿Ya la copiaste? Ya, Ah, va. Y acá está el sistema trifásico con neutro. El conector que se utiliza, o la base de medición, tiene 7 terminales porque el medidor de energía es de 7 terminales, ¿vale? Tiene 3 de entrada, 3 de salida y tiene el neutro, ¿no? El neutro se conecta a este punto de conexión porque nos cita como referencia, ya que internamente las bobinas de voltmetro del kilowattorímetro están conectadas en serie, no, miento, en paralelo, pero están conectadas en estrella. Tengo un diagramita, a ver si se lo puedo poner una vez. Creo, no sé si lo había subido. Ustedes no, vamos a buscar. De cómo trabaja por dentro. Lo que hice fue sacarlo de un manual, saqué las páginas y las subí al chavo. Vamos a ver. Bueno, te escucho, bien. Una pregunta, ese material de los de CFE, en qué semana está? En la semana, ahora te digo, creo que es la 8. En la semana, híjole, bájame acá. Ajá, en la semana 8. Semana 8. Ahora espérate, no. Semana 8 de teoría, sí. Sí está la semana 8, pero en la lección de la semana 8. Es la lección 10. En el Ok, 8. ¿Ya lo viste? lo estoy buscando, ahorita le digo, profe. Ah, semana 8 te vas a la lección 10. Donde dice lecciones te vas a la lección 10, ¿vale? Acá está el archivo que quería poner. A ver si lo puedo agregar aquí una vez. El material complementario, vamos a poner el material complementario de la semana 8, ¿vale? Ya la encontré, profe, gracias. ¿Sí? Acá, muchachos, no a fuerzas tiene que haber videos en los materiales complementarios, son dependiendo de lo que vaya surgiendo. ¿Sí? Si nomás tenemos pura lectura, pues tenemos pura lectura. Si hay videos, puro video, muchachos. Este tipo de comentarios que andan, ¿no? Bueno, a ver. Déjame editar acá. Se llama medidores de energía.
casi me cuesta creer que Google domina el mundo. Está, ya le subí entonces la información de los medidores de energía. Bueno, ¿cómo están por dentro los medidores de energía? Esto que tienen 7 terminales. Acá, bueno, decía que muchas de la información que yo saco sale de un manual que es español, ¿no? Entonces tienen la fase aquí, pasa directa en serie a esto que es una rayita nada más, pero sería la bobina de amperímetro, está en serie y sigue de largo. La otra bobina pasa directo, está en serie a la bobina de amperímetro, con la otra fase, y la última fase con la otra bobina de amperímetro. Por eso tenemos entradas y salidas del equipo, ¿sí? Pero también tenemos la parte de medición de la tensión, porque esto está destinado a medir la corriente, por eso queda en serie, ¿vale? Entradas y salidas. Y después tenemos este equipo, o este terminal que se conecta aquí, y aquí tendríamos la bobina de media tensión, la bobina de tensión quiero decir, que se conecta por un lado a la fase y por otro lado a un centro estrella que va hacia el neutro, ¿sí? Entonces tenemos las 3 bobinas de medición de tensión conectadas en estrella. Si fallara la conexión de estas 3 bobinas, el medidor de energía dejaría de funcionar. Entonces tiene que estar conectado. ¿Sí? Guiño, guiño, diríamos, ¿no? El jefe Gorgor. Entonces esto va conectado al neutro. El neutro, pues como ven aquí, pasa derecho. Entonces es un sistema de 7 terminales que es para un sistema trifásico. De medición trifásico. ¿Por qué? Acá lo que hacemos es medir tensión y corriente a la vez para poder medir potencia, porque la potencia como tal es parte principal de la medición de la energía, ¿no? Porque solo recordemos kilowatts hora, ¿no? Entonces estamos midiendo potencia por tiempo, entonces como medimos potencia por tiempo tenemos que medir tensión y corriente. La corriente se mide en serie, entre los terminales 1 y 3 tenemos la bobina de amperímetro, entre el 4 y el 6 tenemos otra bobina de amperímetro, entre el 7 y el 9 otra bobina, y en el 10 y el 12 es la entrada de tensión del neutro para tener una referencia para las bobinas de voltmetro que están conectadas directamente a neutro por un lado y a fase por el otro. ¿Sí? Así podemos medir un sistema trifásico. Y es por eso que el sistema trifásico tiene esta cantidad de hilos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 hilos. ¿Sí? Más que este aquí lo toman como 2, dependerá de los medidores de energía. Probablemente en Europa sea así, pero acá es un solo neutro. Que además pasa derecho. No sé si se fijan aquí en el diagramita. Vamos a buscarlo. Están los 7 terminales, ¿no? Y entre las 3 fases, ¿sí? El neutro que pasa derecho, no sé si lo alcanzan a ver. Pasa derecho al neutro. Tengo las 3 fases. Y el neutro se conecta a un terminal aquí. Porque este terminal que se está conectando aquí es la referencia que tiene el equipo de medición para hacer el centro de estrella, para tener el neutro, para poder tomar los valores de tensión y así poder medir la potencia para el sistema de kilowatts hora, ¿no? De la energía. Entonces entra la fase aquí, pasa entre este terminal y este terminal tengo una bobina de amperímetro, entre este y este tengo una bobina de amperímetro, y entre este y este tengo una bobina de amperímetro.
Internamente ya están conectadas a las tres fases las puntas de las bobinas de voltmetro, pero necesita una referencia de neutro que estaría conectado acá básicamente. ¿Vale? ¿Se entiende cómo funciona o lo explico de otra forma? Sí, profe, sí. Seguro. Estamos todos fastidiados todos de misma. Déjenme ver por acá. Entonces, la base de medidores, en resumen, si ustedes tienen, por ejemplo, un sistema de medición que trabaja en sistemas monofásicos, es de 4 terminales. Acá no está. Pero hay 4 terminales y tiene fase a la izquierda y neutro a la derecha. ¿Se acuerdan de la base de 4 terminales? Fase, neutro. Sí, salida de fase y neutro. Y este quinto terminal no está. Cuando la medición es de 5 terminales, que es para un sistema bifásico con neutro, es fase, y el neutro va en el centro, ¿no? Y cuando es de 7 terminales es porque es un sistema trifásico, ¿sí? Como vimos hace un rato. ¿Ok? También podemos tener sistemas trifásicos de zonas residenciales, ¿no? Que no ocupan cableado aéreo y es por medio subterráneo, ¿no? Como el que vemos acá, pero sigue siendo exactamente igual. Nada más que se le agrega estos terminales de conexión. Este detalle que tenemos aquí, que es como una especie de nicho que hay para la conexión del... No recuerdo cómo lo llaman esto. Para la conexión de la alimentación, ¿no? Está, a ver, tiene un número. 14 será. Tubo rígido, nombre de cobre, conductor, válvula de tierra. Registro. Ahí está. Ahí está. Ahora escucho. Cristian. ¿Qué pasó, Cris? Dime. Levantase la mano, Cris. Te escuchamos, ¿eh? Profe, ¿para cuándo será el examen de sabatino? Lamento informarte que fue la semana pasada, José. Ok. Y luego vamos a tener la concentración de medidores, que básicamente es esto, que son un par de ductos, un ducto cuadrado superior, un ducto cuadrado inferior. Se alimenta por sistema trifásico. Ustedes pueden ver que en la parte superior tenemos los conductores principales de la instalación, fase, las tres fases más el neutro, y nos vamos a colgar del neutro y de la fase para los sistemas monofásicos, siempre teniendo en cuenta de que nos quede lo mayormente equilibrado posible, ¿sí? Fase 3 y neutro, por ejemplo acá está conectado al primer sistema que está considerado por el ejemplo como sistema monofásico. Acá se casa ver. Tiene su salida su interruptor de cuchillas y su gabinete o ducto colector que va hacia los departamentos o hacia los locales comerciales. Luego tenemos, si algún departamento o local comercial utiliza dos fases, sistema bifásico con neutro, podría ser un local comercial un poquito más grande, o una instalación más grande, residencial, ocuparía también un sistema de 5 terminales, como la base que tenemos acá. Y también podemos tener un sistema de 7 terminales, que es para un sistema trifásico, con un medidor de energía trifásico, obviamente. Esta es la famosa concentración de medidores. Así en teoría se tendría que poner. Para serles sincero, la he visto de formas diversas que no tienen nada que ver con esto.
no sé en qué se basen para hacer la instalación tan diferente a esto. Cuando está el espacio disponible, las concentraciones de medidores se hacen así. Pero a veces cuando no hay espacio, las ponen una encima de la otra. Y como esto es un desacuerdo total, entonces a veces se la dejan pasar y otras veces no, ¿no? El sistema de puesta a tierra está hecho para aterrizar al neutro, se empalma al neutro y se manda el sistema de tierra por medio de Javelin. Y acá pues tenemos la salida de cada uno de los, ya sea locales comerciales o departamentos. ¿Vale? Ya después nos falta ver qué pasa cuando tenemos una cometida según CFE para media tensión, pero cuando lleguemos a la parte de subestación todavía nos falta un poquito. Y recuerden que les debo también, háganme acordar, para el Jorge, no, anótalo por ahí, que luego tuve que estar al pendiente de esas cosas, anota por ahí que les debo el procedimiento para el cálculo del fusible del transformador, que no está dentro de este temario, se los puedo agregar después más adelante. ¿Vale? Bueno, chavos, ¿dudas, comentarios hasta acá? Ya hasta acá llegaría por hoy porque ya no alcanzamos a ver la parte de los, ¿cómo se llama? De los circuitos derivados que nos faltaron. Nos falta ver circuitos derivados, creo que bifásicos con neutro y circuitos derivados trifásicos para una instalación de, bueno, que está el ejemplo ahí. Entonces, sí lo vamos a ver, pero en la próxima clase de teoría. Háganme acordar que lo vemos también, tomen nota por favor, para que en la próxima clase de teoría le recupere esa información y ya estemos al 100 con lo del curso pasado. ¿Va que va? ¿Dudas, comentarios, quejas? Está bien todo, profe. Muchas gracias. No, profe. Nada, que gracias a ustedes por el compromiso, porque ya sé que. Mi duda es acerca de los espacios mínimos. ¿Cuáles espacios mínimos, Cris? Ah, ok, sí, me falta el del sistema de tierra. Bueno, también lo vamos a ver. Ok, también queda pendiente el de balanceo de carga, ese sí. Esa es parte del archivo. El balanceo de carga es parte del archivo de circuitos derivados. Sí o sí lo vamos a ver, no se preocupe. Y necesitamos ver un poquito de tierras físicas. Estamos de acuerdo. ¿Alguna otra cuestión, muchachos? Por ahí, Cristian, no sé a qué te refieres con las distancias. Ah, ya vi. No sirve el micrófono. ¿Cuál es el espacio mínimo para albergar un transformador seco? Ah, no sé, ahí sí te lo debo, ¿eh? Creo que vienen las dimensiones. Ahí generalmente te las da el fabricante, o ahí están las normas en la NMX J169, creo que habla sobre la instalación, pero más que nada para sistemas en aceite, porque tiene que tener como una especie de cámara para recoger el aceite por si llegara a caer. Pero sí conozco. Bueno, chavos, si no tienen dudas o comentarios, vamos dejando por hoy, ¿vale? Y los veo la semana que viene. Lleven cable, por favor, cable y cinta aislar. Espero que les pongo la información en el Classroom por si las dudas. Y pues ya nos estaremos viendo, ¿vale? Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, bye. Nos vemos.